Buenos días, mi nombre es Jesús Ugarte. A continuación les voy a hablar de la estructura obligacional tributaria a través de ciertos modelos de escarabajo. Primer punto, la naturaleza jurídica de la estructura obligacional tributaria, elementos y funciones en la normativa fiscal. La obligación tributaria es aquella que surge desde el mismo momento en que se da el presupuesto legal, contemplado en los artículos 36, 37 y 38 del Código Orgánico Tributario, entre cualquier nivel del poder público y el contribuyente o responsable, dependiendo de quién esté obligado al cumplimiento de la obligación. Ahora le voy a hablar de los antes artículos mencionados. Artículo 36. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Artículo 37. Se considera ocurrido el hecho imponible y existen sus resultados. 1. En las situaciones de hecho, desde el momento que se haya realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos que normalmente les corresponden. 2. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que se estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable. Artículo 38. Si el hecho imponible estuviera condicionado por la ley o fuera un acto jurídico condicionado, se le considerará realizado. 1. En el momento de su acabamiento o celebración, si la condición fuera resolutoria. 2. Al producirse la condición, si ésta fuera suspensiva. Segundo punto. Elementos y funciones en la normativa fiscal. ¿Cuáles son estos elementos? Domicilio fiscal, hecho imponible, materia imponible y base imponible. Domicilio fiscal. ¿Quiénes se consideran domiciliados en Venezuela? Artículos del 30 al 35 del Código Orgánico Tributario. Es importante destacar quienes se encuentran domiciliados en el territorio nacional. Por lo tanto, de acuerdo al Código Orgánico Tributario, las personas que hayan permanecido en el territorio nacional por más de 183 días continuos o discontinuos podrá acogerse a los beneficios de los residentes, cuyas tarifas son más bajas, y es obligatorio cumplir el cumplimiento e indicarle a la administración tributaria el domicilio fiscal. En su defecto será la administración quien se lo establezca. Ahora bien, les voy a hablar sobre dos artículos muy importantes por parte del domicilio fiscal. Artículo 30. Se consideran domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela para los efectos tributarios las personas naturales que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario o en el año inmediatamente anterior al ejercicio del cual corresponda determinar el tributo. Artículo 35. Los sujetos pasivos tienen la obligación de informar a la administración tributaria en un plazo máximo de un mes de producidos los siguientes hechos. 1. Cambio de directores, administradores, razón o denominación social de la entidad. 2. Cambio del domicilio fiscal. El hecho imponible. Artículo 36 del Código Orgánico Tributario. Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, en los artículos 36 y 38 del Código Orgánico Tributario. La materia imponible viene a ser los productos de bienes y servicios que son objetos de un gravamen y pueden comprender una gran variedad de categorías y especies. Por último, la base imponible. Es el parámetro constituido por una suma de dinero o por bienes valorados en términos monetarios. La base imponible es la base de la medición del tributo. Ahora bien, la segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia del hecho imponible y cuál es su materialización en las leyes fiscales? En una forma más concreta, Villegas 2007 conceptualiza el hecho imponible como un conjunto de actos, situaciones, actividades o acontecimientos que al ver ocurrido originan el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica algún tributo para que éste luego sea objeto de una pretensión fiscal, en los artículos 36, 37 y 38 del Código Orgánico Tributario, la Asamblea Nacional de 2001. La importancia de sus principales funciones es actuar como elemento identificador del tributo, ser un índice de capacidad económica y ser el origen de la obligación tributaria, en dos vertientes obligacionales, materiales y formales. En este caso, el hecho imponible en el IVA se origina cuando se dan estas tres circunstancias. 1. La prestación de un servicio o la entrega de un bien. 2. La adquisición de bienes y por último, la importancia de bienes. Un ejemplo de ello sería, si compro un producto de alimentación en el supermercado, este sería el hecho imponible. Sube para mí la obligación de pagar el IVA de este artículo cuando pase por caja. Ahora bien, el hecho imponible del impuesto sobre la renta en Venezuela. El hecho imponible del referido tributo es enriquecimiento neto anual y disponible en el ejercicio fiscal. Por lo tanto, su base imponible es la utilidad neta
determinada conforme a las reglas de determinación previstas en la ley. 3. La pregunta 3. Explicar la diferencia entre el contribuyente responsable dentro de la relación jurídica tributaria. El contribuyente es la persona o empresa comprendida en la situación o presupuesto escrito por la ley que da origen a la obligación. La definición más clara para que todo el mundo lo entienda es esta. El contribuyente es quien paga impuestos en un país. No tiene por qué ser una persona física como tú, una empresa o una fundación. Por ejemplo, son personas jurídicas que se consideran contribuyentes porque pagan impuestos como organización. Responsable es la persona o empresa que, si bien no es contribuyente, por ley debe de cumplir con el pago. Ahora es importante destacar el artículo 13. La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Seguidamente la pregunta 4. ¿Quiénes gozan de las exenciones, exoneraciones no sujetos y de las diferencias entre los distintos escenarios? ¿Estas instituciones son exclusivas del derecho tributario? Bueno, en fin. El artículo 73. Exención es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley. Exoneración es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. La diferencia entre ambas figuras es precisamente quien las otorga. Las exenciones las otorga la ley y las exoneraciones son otorgadas por el Poder Ejecutivo previa autorización de la ley. En el supuesto de no sujeción, no se realiza hecho imponible, es decir, la operación realizada no está sujeta al pago de un tributo. Bueno, cabe destacar y que tener en cuenta que posteriormente se publicó un decreto con idéntico contenido en la Gaceta Oficial del 22 de febrero del 2023, que se da continuidad a la exoneración y a las operaciones no sujetas hasta el 23 de febrero del 2024. Seguidamente, ¿cuáles son las operaciones no sujetas al IGTF? 1. Operaciones cambiarias. 2. Pagos en bolívares con tarjetas nacionales e internacionales desde cuentas en divisas a través de puntos de pago autorizados, salvo pagos por sujetos pasivos especiales. 3. Pago en moneda extranjera o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República, realizados a sujetos pasivos no calificados como especiales. 4. Las remesas enviadas desde el exterior. Bueno, cabe destacar, también voy a hacer mención de esto, por cuánto tiempo estarán vigentes los supuestos de no sujeción antes mencionados. Este es de un año contando a partir del 23 de febrero del 2023. ¿Cuáles son las exoneraciones vigentes en el material de IGTF? 1. Débitos que generan la compra y venta y transferencia de la custodia en títulos de valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central. 2. Débitos o retiros realizados con la liquidación de capital o intereses de los títulos negociados a través de los títulos de valores y bolsa agrícola, realizados en moneda extranjera, en criptomoneda o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República. Por último, cabe mencionar que el vocablo exento y no sujeto significan ambos que no hay obligación de pagos. Cuando una operación no está sujeta a un impuesto, no hay obligación de presentarlo. 5. ¿Qué es la administración tributaria? Su función y la percepción del contribuyente frente a esta institución. La administración tributaria es una actividad basada en el principio de legalidad y está contemplada en el título 4, capítulo 1, y a partir del artículo 121 y siguientes del Código Orgánico Tributario, donde se establece que la administración tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establezca la ley de la administración tributaria. Demás leyes y reglamentos, en especial las siguientes. 1. Recaudar tributos, intereses, sanciones y otros accesorios. 2. Ejecutar los procesos de verificación, fiscalización y determinación para constatar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones. 3. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias solicitando de los órganos judiciales las medidas cautelares, coactivas o de acción ejecutiva de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Tributario. 4. Proponer y aplicar y divulgar las normas en materia tributaria.
Ahora bien, la función. La función determinante de la administración tributaria es la recaudación, la cual consiste en un conjunto de actividades ejecutadas por ella con el objetivo de percibir el pago generado de conformidad con los presupuestos legales establecidos en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario. Adicionalmente, el cobro por sanciones, multas e intereses. Por otro lado, otro de los procedimientos que debe realizar la administración tributaria es la fiscalización, a través de la cual verifica si el contribuyente de la obligación tributaria está cumpliendo con sus deberes formales establecidos en la ley. La administración tributaria, de igual forma, tiene la obligación de establecer y desarrollar un sistema de información y de análisis estadístico tributario, como resolver los actos administrativos o judiciales para solucionar y conseguir la justa aplicación de las leyes tributarias. Ahora bien, deberes de la administración tributaria. De acuerdo a los artículos 137 al 139 del Código Orgánico Tributario, la administración tributaria proporcionará asistencia a los contribuyentes o responsables y para ello procurará 1. Explicar las normas tributarias utilizando en lo posible un lenguaje claro y accesible, y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos explicativos. 2. Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocupen de orientar y auxiliar a los contribuyentes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones. Seguidamente le voy a hablar sobre los deberes de los actos administrativos tributarios. 1. Resolver peticiones y dictar resoluciones de toda petición interpuesta en un plazo de 30 días hábiles. 2. Resolver los recursos administrativos interpuestos por los contribuyentes. 3. Procesar denuncias en forma objetiva. 4. Guardar secreto de las informaciones que obtenga en el ejercicio de sus funciones. La percepción, ya terminando con esta pregunta. En términos generales, se valora de manera satisfactoria en una proporción elevada de contribuyentes el mejoramiento de las funciones de la administración tributaria. Pregunta 6 y última pregunta. Explicar comparativamente la evolución de las sanciones en la reforma del Código Orgánico Tributario, su propósito y sentido con relación a los cambios anteriores, iniciar desde 2014. Vigencia. Como en vigencia. El 29 de enero del presente año fue publicado en Gaceta Oficial el decreto constituyente mediante el cual se dicta un nuevo Código Orgánico Tributario, derogándose así el Código Orgánico Tributario del 2014, dictado por la Asamblea Nacional. El nuevo Código Orgánico Tributario del 2020 entró en vigencia el 29 de febrero del 2020. Ahora voy a explicar por artículo. Artículo 101. Se agrega como supuesto a los ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de emitir, entregar o exigir y conservar facturas u otros documentos, ello en el agregado numeral 12, que corresponde al hecho de destruir, alterar o no conservar los medios magnéticos y electrónicos del respaldo de la información de la factura, otros documentos y demás operaciones efectuadas, o no, mantenerlos en condiciones de operación o accesibilidad. Seguidamente del artículo 100 y el artículo 108, 115, 116 y 117 se reemplaza en los artículos del 100 al 108, 115 y 117 al referencia del valor de la unidad tributaria por el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, donde antes se indicaba la unidad tributaria. Ahora se hace referencia a la nueva medida de valoración para cuantificar las sanciones pecuniarias por ilícitos tributarios formales. Ahora, si el artículo 115 del nuevo Código Orgánico Tributario se cambia la redacción de la parte final del numeral 3, que ahora se muestra de la siguiente forma: por enterar las cantidades retenidas o percibidas en las oficinas receptoras de fondos nacionales fuera del plazo establecido en las normas respectivas, con multa del 5% de los tributos retenidos o percibidos por cada día de retraso en su enteramiento, hasta un máximo de 100 días. Finalmente, el artículo 118, el parágrafo único del artículo 118 del nuevo Código Orgánico Tributario establece que en los casos de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad a los que se refieren los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, la acción penal se extinguirá si el infractor admite los hechos y paga dentro del lapso 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución el monto total de la obligación tributaria. Sus accesorios y sanciones aumentarán en 500%. Muchas gracias.